Ok, estamos listos entonces para dar inicio a la clase de hoy. Bienvenidos a los compañeros que están en el en vivo en este momento. Ahí al compañero Luis Felipe que acaba de ingresar. Vamos a dar inicio a esta tercera semana del módulo 3 de Fundamentos de Industria Médica. Adelantarles que la clase de hoy es un poquillo larga, bastante extenso lo que tenemos que cubrir, pero en todo caso, pues agradecerles que puedan hacer sus aportes y cualquier dudita que vaya apareciendo de camino, pues aprovechamos y la vamos atendiendo oportunamente. Ahí nada más me confirma que estamos viendo bien en pantalla el material, alguno de los dos. Ok, gracias ahí por confirmar, perfecto. Muy bien. Bueno, a modo de recordatorio, la semana pasada desarrollamos, ¿verdad?, el tema de lo que es la excelencia operacional. Vimos un poquito acerca del manejo oficial de documentos en el ámbito de calidad específicamente y también ahondamos en temas de auditoría, qué es, la importancia, ¿verdad?, cómo funciona. Hoy vamos a desarrollar varios conceptos en torno a la bioseguridad, barreras de protección, asepsia y finalmente lo que son cuartos controlados y limpios. Ahí bastante enfocado, ¿verdad?, en industria médica. Palabras claves para hoy: seguridad es la calidad de seguro, seguro es libre y exento de todo daño o peligro y bio es el conjunto de todos los seres vivos. La bioseguridad, ¿verdad?, que es esta palabra compuesta por los elementos anteriores, pues tiene una relación muy directa con lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo y que de forma directa puede generar un impacto en el medio ambiente y en los seres humanos. Esto a grandes rasgos, pero un poquito más adelante vamos a desarrollar un concepto ya un poquito más oficial o más formal de lo que es esta palabra. Es importante recalcar que la bioseguridad también se le conoce como la seguridad de la vida y verdaderamente trata de la existencia de normas que son desarrolladas para proteger al menos tres elementos. Estas normas protegen o garantizan la protección de personas, o sea, los individuos, de la comunidad y también del medio ambiente. Entendiendo esto, entonces vamos a desarrollar un concepto más amplio y decimos que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgos, o sea, proteger la vida. Algunos de los objetivos de la bioseguridad son prevenir enfermedades que pueden transmitirse de diferentes maneras, evitar exposiciones laborales que sean riesgosas, conocer el manejo adecuado de infecciones intrahospitalarias, manejar correctamente temas de infecciones desde ambientes como el hogar, la casa, hasta el trabajo. Disminuir el riesgo asociado al trabajo en un laboratorio, donde generalmente, ¿verdad?, pues hay bastante manipulación de microorganismos, virus, bacterias, etc. Minimizar el riesgo de contaminación o alteraciones del ambiente. Obviamente, para lograr, ¿verdad?, todos estos objetivos, es necesario que se conozcan los riesgos que están presentes en cada ambiente. No es lo mismo el nivel de riesgo o los tipos de riesgos presentes que hay en un hospital a los riesgos que hay en una planta, ¿verdad?, donde se fabriquen, por ejemplo, mascarillas. Entonces son entornos distintos, todos tienen riesgos, pero dependiendo de las características particulares del entorno, así va a ser
la elaboración de estas normas y procedimientos que son obviamente creados con el fin de proteger la vida. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral. Cuando hablamos de preventiva, verás que nos anticipamos a que se vayan a presentar situaciones que se salgan de control. Y es integral porque todos los elementos que participan se relacionan mutuamente. Yo no puedo pretender que en la bioseguridad yo cumpla solamente con una norma y con la otra no. Tiene que haber una relación y una muy buena integración de todos los elementos. Así que, para que nos hagamos una idea, en temas de bioseguridad deben desarrollarse procedimientos o normas para el manejo de residuos, ¿verdad? Cómo se tiene que desechar cada tipo de material y cómo o cuál debe ser el tratamiento para la eliminación de cada uno de estos. Igual, aprovechando, ¿verdad? Ejemplos. No es lo mismo que pensemos en qué vamos a hacer y cómo vamos a desechar papelería ordinaria de una oficina a que estemos pensando en qué hacer con los residuos, por ejemplo, que salen de una sala de operaciones. También otro elemento que considera la bioseguridad es el transporte de materiales químicos o biológicos. No es lo mismo, ¿verdad? Y siempre, pues para que esto quede bien clarito, hago los ejemplos como al extremo. No es lo mismo que pensemos en transportar cajas con materia prima para la confección, qué sé yo, tal vez de algún aparato que me permite conocer las condiciones tal vez de un paciente, a que estemos hablando de transportar equipo que ha estado en contacto tal vez con seres humanos, ¿verdad? Que puede tener virus, que puede tener bacterias o que en sí sus componentes sean químicos, ¿verdad? Y que frente a un derrame, pues esto represente una alerta. Entonces, dependiendo del material, así también deben existir procedimientos para su transporte, de manera que sea seguro. Tanto para las personas que van en el mismo transporte, llámese el chofer, por ejemplo, como para quienes están a cargo de hacer el llenado, ¿verdad? O ingresar esos materiales al vehículo e inclusive de quienes tienen que desembarcar, ¿verdad? O sacar esos materiales una vez que lleguen a su destino. Entonces tiene que haber una consideración global de cuánto impacto podría tener dependiendo del material que se transporte. Otro elemento es la seguridad de todos. Los trabajadores, ¿verdad?, que están involucrados en los diferentes procesos. Si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, una farmacia, pues ahí hay que pensar en normas de bioseguridad para proteger tanto a los dependientes como al cajero, al administrador, los proveedores, por ejemplo, que llegan y se presentan. Si estuviéramos pensando tal vez en un entorno como una fábrica, pues todos los involucrados en los diferentes procesos. No solamente debe ser pensado en quienes tienen un acceso directo, ¿verdad?, con ciertos productos, sino también aquellos que de forma indirecta se involucran en las operaciones. Porque si lo pensamos, por ejemplo, en un caso de un derrame de algún líquido tóxico, no solamente está en riesgo la vida de los operarios, que están directamente relacionados, sino inclusive de personal que está un poco alejado del área, ¿verdad?, productiva, llámese un guarda de seguridad, llámese un administrativo, porque ellos igualmente pueden exponerse, de pronto a un menor nivel, pero exponerse, que eso es a fin de cuentas el dilema. Y también el uso de sustancias químicas. Para los diferentes procesos hay que valorar cuáles serían, ¿verdad?, los posibles riesgos para quienes manipulan sustancias químicas.
qué tipo de daños podrían darse, qué niveles de afectación podrían generar, si inclusive pueden generar enfermedades, ¿verdad? O alguna afectación al corto, mediano o largo plazo. Entonces, para todos estos particulares deben existir normas y procedimientos que garanticen la seguridad de las personas. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Bueno, porque estamos hablando de proteger la vida de personas. Y cuando la protegemos, pues estamos de una u otra manera minimizando, ¿verdad? El nivel de impacto o la propagación que podría generarse de enfermedades, de virus o bacterias si no existieran normas. También ayuda a prevenir diferentes enfermedades infecciosas que pueden presentarse en ámbitos laborales. ¿Qué son entonces las normas de bioseguridad? Van a ser todas esas medidas que son creadas con el fin de controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Esto ya lo hemos visto. Entonces, todas esas reglas que a veces de pronto podríamos decir, ay, qué exagerados, uy, qué montón de reglas, uy, qué cansado. Bueno, pero todo esto va a ser en función de garantizar la protección de la vida. Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos mencionar normas con las que estamos bastante familiarizados, todos y todas, porque venimos de vivir una situación bastante particular que fue pandemia, ¿verdad? Entonces, todas esas normas relacionadas con el tema de el control de la temperatura corporal, lo obligatorio que era el uso de mascarilla, el tema del distanciamiento, el uso del alcohol, el lavado de manos, evitar aglomeraciones de personas, evitar tocarse el rostro, ¿verdad? Para efectos de si usted tose o estornuda, pues había que cubrirse. Todos estos son normas de bioseguridad que han sido creadas precisamente para minimizar o para controlar, para prevenir situaciones de riesgo que podrían afectar la vida de las personas. Entonces, todos estos esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones precisamente, ¿verdad? Tienen como fin proteger entonces la salud de las personas, precisamente a raíz de las exposiciones constantes que tenemos. Hoy, dichosamente, pues hemos superado el tema de pandemia, mas sin embargo no estamos exentos de que se vuelvan a presentar brotes similares, ¿verdad? En otros en otras formas de manifestación, llamémoslo así. Pero al menos es importante que, aunque no estemos bajo una alerta, entendamos que muchas de estas normas no están de más hacerlas, ¿verdad? Y que sigan siendo parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el lavado de manos. Yo no sé si ustedes de pronto recientemente habrán escuchado, ¿verdad? Algunos datos estadísticos a nivel de salud donde se estableció que los casos, por ejemplo, de diarreas en niños y en adolescentes había tenido una disminución súper significativa. Y eso no era cuestión de que hubieran desaparecido los virus, eso no representaba o daba indicio a que es que ya los seres humanos nos habíamos hecho súper poderosos, ¿verdad? Y que ya no nos afectaban los virus. No, resulta y sucede que esa disminución en casos de diarrea precisamente era gracias a el hábito de lavado de manos que nos generó la pandemia. Vean qué curioso, ¿verdad? Entonces es un efecto dominó. Nos estábamos resguardando de un tema particular de salud, pero a su vez nos estábamos protegiendo de otras cosas. O sea que definitivamente hay normas que tienen una cobertura, un alcance bastante amplio en nuestra vida. Y siempre en tema de bioseguridad, pero ya un poquito más enfocado en un ambiente específico como es el hospitalario, que obviamente tiene mucho que ver con esta industria médica. Es importante recalcar
que en este particular se crean condiciones precisamente que resguarden a todo el personal de todo tipo de infecciones, ¿verdad? Porque precisamente el personal de hospitales está muy expuesto, no solamente a pacientes, a enfermedades, sino también a manipulación de productos o de objetos que están contaminados. Entonces hay mucho riesgo biológico, hay mayor exposición a agentes infecciosos y por ende las normas de bioseguridad sí o sí deben ser conocidas y acatadas por personal de laboratorio, personal de áreas críticas, pacientes, público en general, llámese proveedores, llámese inclusive visitas, ¿verdad? O familiares, y en general inclusive el ambiente cercano, ¿verdad? A estas áreas. La bioseguridad hospitalaria genera o puede generar dos efectos. Voy a ampliar un poquito aquí en pantalla para que se aprecie mejor este esquema. Si ustedes ven ahí, tenemos dos posibles escenarios que genera la bioseguridad. Desde el punto de vista de una bioseguridad bien desarrollada o más bien la existencia de normas de bioseguridad, esto nos va a generar algo muy importante que es salud, ¿verdad? Todos los principios y las normas en esta materia tienen objetivo fundamental garantizar la salud de las personas. De manera que se crean inclusive mecanismos para lo que es el buen manejo de los desechos intrahospitalarios, ¿verdad? Tengamos presente que hay a grandes rasgos dos tipos de desechos, los desechos comunes y los desechos peligrosos. Cuando hablamos de los desechos comunes, generalmente estos van a colocarse en bolsas de color negro, ¿verdad? Esto es un mecanismo que nos permite hacer una correcta clasificación de desechos. Y cuando hablamos de desechos comunes nos referimos a papelería, residuos de comida, ¿verdad? Todo aquello que de pronto es bastante común y que no tiene mayor riesgo. Pero por otro lado tenemos los desechos peligrosos y estos dentro de las normas deben ser colocados en bolsas de color rojo. Yo creo que por todo lado, empezando hasta por la naturaleza en sí, el color rojo siempre nos advierte, ¿verdad? De que hay un peligro, de que hay que tener cierto nivel de cautela y precisamente pues a raíz de ese significado es que se deben hacer el uso de este tipo de bolsas. ¿Qué vamos a colocar en esas bolsas? Bueno, precisamente desechos como jeringas, algodones, muestras de orina y heces. Y como lo dijimos hace unas diapositivas atrás, no solamente es hacer una buena clasificación, sino que dentro de las normas debe haber también una forma específica de qué se va a hacer con esos desechos. No es que vamos a tomarlos, echarlos en la bolsa roja, pero al final las bolsas rojas las vamos a revolver con las negras o las vamos a tirar al camión de la basura regular para que se las lleve, porque eso no funciona así. Hay empresas, obviamente, de verdad, encargadas de darle una correcta manipulación a ese tipo de desechos para poder ser eliminados de forma segura. Y aquí a mí siempre me gusta, pues, contar, ¿verdad? Una situación que se dio acá en Costa Rica hace unos años, bueno, ya bastante de eso, pero siempre esto lo pone a uno como a pensar, a reflexionar acerca de la importancia. En el Hospital Calderón Guardia, pues hace bastante tiempo de esto, de pronto el tema de la clasificación, ¿verdad? Correcta de los desechos no estaba muy bien manejada. Y resulta que los desechos de este hospital se estaban colocando en un área que literalmente estaba de fácil acceso al público. Se estaban detectando que el lugar, ¿verdad? Que estaba obviamente
utilizándose para almacenar estos desechos mientras pasaba pues la empresa encargada de llevárselos, estaba tan fácil de acceder que se detectaron personas de la calle, ¿verdad? ¿Cómo llaman los indigentes? Lamentablemente, y me disculpan, ¿verdad? Lo gráfico del ejemplo, pero se encontraron con indigentes que llegaban a escarbar las bolsas con desechos y agarraban los algodones que estaban empapados en alcohol, algodones que habían sido utilizados para diferentes tratamientos, ¿verdad?, de pacientes, y ellos se ponían a succionar estos algodones por el tema del alcohol. Imagínense lo grave del caso. Entonces, cuando se detectó lamentablemente esta situación, pues obviamente se actuó. Probablemente hubo muchas personas, ¿verdad?, afectadas. Imagínense lo que es succionar algodón sucio, utilizado, contaminado. No solamente el daño y la afectación para la salud de estas personas, sino inclusive para el ambiente. ¿Y por qué digo ambiente? Porque una persona que se expone a virus, ¿verdad?, o algún tipo de situación de riesgo, expone a todos los que tiene a su alrededor. Entonces, es un efecto también en cadena. Y por esto es la importancia no solamente de velar por un buen manejo de los residuos en cuanto a clasificación, sino también a resguardarlos para que por un asunto de seguridad no vaya a ser de pronto manipulado, tocado o de fácil acceso por personal que no está capacitado. Entonces, la bioseguridad, si es bien desarrollada, produce salud, ¿verdad? Está garantizando esa protección de las personas. Pero también podría darse, también podría darse que las normas de bioseguridad no sean muy buenas o sean inexistentes, y por ende esto genere enfermedad precisamente por ausencia o por procesos deficientes. Pueden darse, ¿verdad?, una mala, por ejemplo, segregación de desechos hospitalarios, y con esto pues se generen algún tipo de afectación, algún tipo de contagio, ¿verdad?, contaminación, que inclusive podría representar situaciones que se salgan del control, ¿verdad?, para la salud de la comunidad o del entorno. La bioseguridad cumple con 3 principios: la universalidad, el uso de barreras y la eliminación de material contaminado. Hoy vamos a ampliar estos 3 principios, pero antes de proseguir quisiera abrir un espacio para conocer si hay alguna pregunta o si alguien quisiera hacer algún aporte al respecto de lo que hemos cubierto hasta el momento. Ok. Y si estamos claros hasta acá, pues agradecerles a los que están confirmando que todo está claro. Bien, recordarles que también tenemos el chat, ¿verdad? Por si tienen alguna dificultad con el micrófono, también por ahí pueden hacer sus consultas. ¿Por qué la bioseguridad tiene el principio de universalidad? Porque resulta que aquí en China, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, las normas son las mismas, ¿verdad? El tema del lavado de manos, esto no es una cuestión exclusiva de Costa Rica. El tema de estornudar o de cubrirse, ¿verdad?, la boca cuando uno estornuda, no es algo exclusivo de Latinoamérica. Estos son normas que, como el objetivo final es proteger la salud, aplican para cualquier parte del mundo y para cualquier persona. No es algo exclusivo de hombres, no es algo exclusivo de mujeres. Esto es indiferente del estatus social, o sea, eso no aplica aquí. Esto es algo universal. El uso de barreras, ¿verdad? También vamos a conocerlas. De hecho, pues son mecanismos precisamente que nos ayudan a protegernos y a minimizar el nivel de exposición
a ciertos ambientes peligrosos. Y la eliminación de material contaminado, pues son procedimientos específicos que se utilizan precisamente para minimizar el riesgo de contagio. Empezamos entonces por la universalidad, como les decía. Este es un principio, ¿verdad?, que tiene mucho impacto. ¿Qué haríamos en una sociedad donde una parte de las personas dijera: a mí no me interesa seguir las normas, yo no las voy a hacer porque a mí no me parecen? Mira, imagínense en el caos que esto representaría. Así que definitivamente las normas de bioseguridad son seguidas por cualquier individuo sin importar estrato social, sexo, religión ni cualquier otra variable. Todo esto es en función de precaución y es universal. Nos va a permitir minimizar el impacto, ¿verdad?, negativo que puede ocasionar una exposición a ambientes peligrosos. El uso de barreras de protección, que precisamente nos ayuda a esto. Hay dos tipos o dos categorías grandes, ¿verdad?, de barreras de protección, lo que son la inmunización activa, que son las vacunas, que por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad?, eso está pues bastante desarrollado. Tenemos un muy buen programa de vacunación, pero también están las barreras físicas, que precisamente son todos esos elementos que podemos colocar sobre el cuerpo para evitar accidentes de exposición y que nos libran, ¿verdad?, de altas afectaciones a causa de estas mismas exposiciones. Vamos a ver algunos ejemplos de estas barreras. Vamos a empezar por lo que son los guantes, ¿verdad? Los guantes o el uso de los guantes en muchas áreas son de carácter obligatorio, ya que estos protegen nuestras manos si estamos manipulando, por ejemplo, sangre, fluidos corporales o alguna sustancia peligrosa. Estos guantes deben ser de látex, de goma o cualquier otro material impermeable. Es súper importante en este tema que conozcamos si padecemos de algún tipo de alergia a este tipo de materiales, ¿verdad? Hay gente que es alérgica al látex, por ejemplo. Entonces sí es importante conocer el particular, no vaya a ser que siendo alérgicos estemos usando una barrera de protección que al final más bien nos genera un problema. Antes y después de usar los guantes debe sí o sí haber un muy buen lavado de manos, que ahorita vamos a ahondar en este tema, o por lo menos hacer un poquito de, de repaso de este. Importante si hubiera alguna lesión, ¿verdad?, un raspón, una cortadura en manos, es importante que esta zona afectada sea curada, sea vendada y posteriormente se coloque el guante. Nunca, ¿verdad?, ahí tal vez con un sangrerío o con la herida sucia o infectada, colocarse un guante. Tiene que haber un buen manejo de esto para que más bien no se termine contaminando más el instrumento o tal vez el área que estamos tocando. Las mascarillas o los cubrebocas son otro tipo de barrera de protección, pero este obviamente nos va a ayudar a evitar esa diseminación de gotitas, ¿verdad?, que salen siempre expulsadas pues de la boca cuando hablamos y que pueden ser respiradas fácilmente. No están diseñadas para protegernos de la inhalación de partículas muy diminutas, pero por lo menos sí de las gotas de saliva. Se usan una sola vez, estamos hablando aquí de mascarillas desechables, por supuesto. Estas mascarillas, por ejemplo, una vez cumplido su función, deben ser colocadas en un lugar específico, precisamente para darle, ¿verdad?, el correcto manejo una vez que ya no se usan. Los lentes también, o las caretas, o cualquier tipo de protección ocular, es otra barrera de protección. Se tienen que utilizar
cuando haya manipulación también de sangre o fluidos corporales. Lo dijimos la semana pasada, recuerdo que por ahí un compañero hacía una salvedad, ¿verdad? Muy, muy interesante, pero el uso de los lentes de contacto o lentes medicados, ¿verdad? Por una óptica para que se entienda mejor, no sustituyen el uso de estos lentes. Y durante la utilización de estos hay que evitar estar tocándolos, y esto es bien difícil, ¿verdad? Porque uno tiene como la manía de estar siempre tocando lo que tiene en el rostro, pero pues aquí hay que tener ese cuidado precisamente para no contaminarlo. Los bandiles, batas o delantales, como quieran llamarle, también es un mecanismo de protección, pero para todo el dorso, frente a salpicaduras o cualquier manipulación también de sangre o fluidos corporales. Generalmente estos son desechables y también cuando ya se cumple con su uso deben ser colocados en espacios específicos para esto. El gorro, o también conocido como cofia, en condiciones ideales, ¿verdad? Es para el personal con cabello largo. Ellos generalmente deben recogerlo, ¿verdad? Adecuadamente y luego ponerse la cofia. No es que ahí tengo un montón de cabello y me lo amontono y me pongo la cofia, no, porque ella no tiene la capacidad de sostenerse. Estamos hablando de mucho cabello, ¿verdad? Obviamente este tipo de barrera nos va a proteger inclusive de todo tipo de molestia que genera a veces el cabello, ¿verdad? En el rostro, de la sudoración que inclusive pueda generarse si estamos en algún espacio o realizando alguna labor complicada que a veces genera pues cierto nivel de estrés. El cubre zapatos también, pues se coloca sobre los zapatos para evitar que el polvo y cualquier partícula contaminada, ¿verdad?, entre en la habitación. Es importante recalcar que si se estuvieran utilizando zapatos con cordones, hay que verificar que estos queden dentro. De todas maneras, en la mayoría de los lugares, más bien, pues se les prohíbe el uso de zapatos con cordones, precisamente por este particular. Pero si dado el caso se andan, al menos tener este cuidado. El tercer elemento, ¿verdad? O principio de la bioseguridad era la eliminación de material contaminado. Y pues a nivel hospitalario o general vamos a hablar de 3 tipos de residuos, ¿verdad? Los biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Lo decíamos en su momento, los comunes, viéndolo de abajo hacia arriba, pues es el material de oficina regular o inclusive alimentos. Los residuos especiales, ya aquí estamos hablando de químicos peligrosos, residuos farmacéuticos o medicamentos que están vencidos e inclusive residuos radioactivos. Y los residuos biocontaminantes, ya estamos hablando de secreciones, líquidos orgánicos, material biológico, residuos quirúrgicos y anatomatológicos punzocortantes, que aquí ya hay un nivel, ¿verdad?, bastante significativo de residuos corporales, ¿verdad?, o de seres vivos. Bien, siempre en temas de bioseguridad hay unos conceptos, ¿verdad?, muy particulares que de hecho se escuchan bastante en industria médica y son más bien séptico, antisepsia y asepsia. Cuando escuchamos el término séptico, se está tomando en consideración lo que es la presencia de infecciones o de pudrición, ¿verdad? O sea, cuando un espacio está contaminado, hay infección, estamos diciendo que ahí es séptico. De hecho, siempre también pongo aquí como ejemplo, cuando hablamos en los hogares, ¿verdad?, que el tanque séptico, donde están todos esos residuos, ¿verdad?, precisamente es porque ahí hay niveles altísimos de infección y obviamente para nada seguros.
Cuando hablamos de antisepsia, es ese proceso que aplicamos para destruir gérmenes que están presentes. ¿Cómo se puede lograr la antisepsia? Bueno, utilizando antisépticos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y luego tenemos la asepsia, que es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. O sea, que la asepsia es el antónimo de séptico, ¿verdad? Son los polos opuestos. No sé si esto queda claro, para que me confirmen, por favor. Ok, gracias, Deimar, Luis Felipe, Joan. Perfecto. Igualmente, ¿verdad? Si hay algo ahí que no quede clarito, por favor háganmelo saber a tiempo. Ok. Entonces, asepsia. Esta palabrita, ¿verdad? Es de origen griego, significa ausencia o falta de materia séptica. Es decir, de alguna bacteria o microbios que puedan causar infección. La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinado organismo, ambiente u objeto. La antisepsia es la sustancia o proceso que elimina o impide el desarrollo de microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. Estos son algunos antisépticos, ¿verdad? De los más usados. Estas sustancias químicas pueden ser empleadas inclusive sobre la piel, ¿verdad? Y no generan ninguna afectación. Ellos lo que hacen es inhibir, o sea, evitar el crecimiento y la propagación de microorganismos. Entonces, esto es importante. Los antisépticos no es que eliminan o erradican bacterias y microorganismos. Ellos lo que hacen es generar como una película, una barrera protectora para que los microorganismos no puedan, ¿cómo se dice? No puedan crecer o no puedan desarrollarse. Recordemos que semanas atrás hablábamos de lo que era la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Yo hago una buena limpieza, luego procedo a hacer la desinfección o la desinfección o esterilización más bien, perdón. Y el proceso de utilizar antisépticos me permite, como quien dice, rematar, ¿verdad? Cubrir por completo y generar esa barrera o ese escudo en la superficie para que no se reproduzcan más microorganismos que pueden ser dañinos para la salud. Unos o algunos ejemplos de antisépticos son estos que tenemos por acá. Por ejemplo, la clorexidina, el alcohol de 70, lo que es el yodo y el agua oxigenada. Cualquiera de estos cuatro son utilizados o pueden ser utilizados para estos efectos. Ustedes ahí pueden darse una ojeadita al material, perdón, por acá, sobre este cuadrito que tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Es importante. Este nos va a hablar acerca de estos cuatro tipos de antisépticos. Nos habla sobre cuánto tiempo tienen en actuar, algunas indicaciones específicas, cuidados y contraindicaciones. Pero eso se los voy a dejar de tareita para que lo puedan desarrollar finalizada la clase. Ok. Tipos de asepsia. Hablamos de la asepsia médica y de la quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. Mientras que la asepsia quirúrgica es esa esterilización completa que se hace en espacios específicos. Por ejemplo, una sala de operaciones, ¿verdad? Aquí el nivel de esterilización es tan alto y tan complejo
que se dice que hay una ausencia total de bacterias en el área. Algunas medidas de asepsia que se pueden realizar: la esterilización de objetos, lavado de manos frecuente, limpieza de áreas donde se realizan actividades cotidianas, manejo adecuado de desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo de cómo toser o estornudar, ¿verdad? Para hacerlo correctamente y de esta manera no generar contaminación, técnicas de aislamiento y el uso de indumentaria y utensilios adecuados. Las medidas de asepsia, entonces vamos a decir que están contempladas en 3 etapas: limpieza, que esto lo vimos ampliamente; desinfección, que también ya lo vimos; y esterilización. Entonces, estas 3 etapas obviamente en conjunto permiten hablar de asepsia. La limpieza: el personal de producción, por ejemplo, siempre va a ser el responsable de la limpieza de superficies expuestas que entren en contacto con un producto que estemos fabricando o embalando, ¿verdad? La limpieza se realiza al iniciar el turno y después de cada descanso. La limpieza adicional debe realizarse cada vez que se necesite, por ejemplo, después de un mantenimiento o una reparación de máquina. Aquí estamos hablando entonces de que el uso del alcohol, ¿verdad? Que es lo que generalmente uno escucha que se utiliza en industria médica, precisamente va a permitir que se cree esa capa protectora sobre la superficie. Sobre el entendido: el alcohol no sustituye la limpieza ni la desinfección. O sea, estamos empezando a recordar, o por lo menos retomando, que debe haber una limpieza, debe haber una desinfección para luego hablar de un proceso de asepsia completo. El alcohol, repito, solo va a generar esa barrera protectora sí o sí se dieron anticipadamente los pasos que desarrollamos la semana anterior. Buenas prácticas de la asepsia en industria médica. Bueno, lo dijimos en su momento, ahora el uso de guantes siempre es una medida protectora para mantener áreas limpias y desinfectadas. Pero inclusive es importante aquí recalcar que para que los guantes verdaderamente cumplan ese papel de barrera protectora, deben encontrarse situaciones o condiciones muy específicas en nuestras manos, en nuestra piel. Que la piel esté intacta, que, por ejemplo, si vamos a hacer alguna manipulación de membrana, de mucosa, de tejidos contaminados, sí o sí tenemos que usar guantes. Si hubiera que hacer algún tipo de aplicación de inyecciones, ¿verdad? Manipulación de jeringas, hay que usar guantes. En procedimientos quirúrgicos hay que utilizar guantes. En limpieza y desinfección también, y en cuidados generales de pacientes. También, inclusive, hasta en la manipulación de algunos dispositivos médicos hay que usar guantes. Precauciones súper importantes en tema de el uso de los guantes: lavarse las manos antes de usarlas, pero no es que vamos a ponernos el guante con la mano húmeda o mojada. Se lavan las manos, se tienen que secar muy bien para luego colocarse el guante. Una vez que se colocan los guantes, es importantísimo que las manos siempre se mantengan a la altura de la cintura. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos estar tocando, ¿verdad?, superficies que de pronto están contaminadas y el guante pues de ahí ya pierde, por así decirlo, su cobertura, su protección. Colocar inclusive un doble guante cuando consideramos que el espacio, el entorno está ¿cómo decirlo? Hay demasiada presencia de sustancias, ¿verdad? No es lo mismo que de pronto yo esté manipulando una herida pequeñita, acá haya un charco de sangre, ¿verdad? Yo por obviamente de temas de evitar
A los más sensibles no coloqué en esta presentación imágenes, pero para los que tienen un buen estómago, como dicen, yo los invito a que googleen un poquito y pongan por ahí fotos después de una operación, por ejemplo. Literalmente muchas de las cuartos, ¿verdad?, de operaciones o donde hay sus cirugías, el piso es un charco de sangre. Entonces, cuando hay tantos niveles de sustancias, a veces un guante, ¿verdad?, no es suficiente. A veces es mejor doblar, ¿verdad?, esa protección con el doble guante. Cambiar inclusive los guantes de un procedimiento a otro para que no haya una contaminación cruzada. Frente a cualquier duda de que el guante se rasgó, tal vez se punzó, ¿verdad? O tenga algún tipo de ruptura, ahí inmediatamente hay que sustituirlos. Y obviamente utilizar el tamaño de guante correcto. Para los que no sabían, hay tallas de guantes. Entonces, una persona con una mano pequeñita no debería de utilizar un guante que le quede grandísimo, ni al contrario. En tema de lavado de manos, ¿verdad? Ahí pues ustedes se ponen a ver con detenimiento estas imágenes, van a ver de forma resumida cómo es, ¿verdad?, el debido lavado de manos, inclusive cuál es la forma correcta de colocación de un guante después de haberse lavado las manos y también cuál es la forma correcta de extraerse los guantes una vez que ya se cumplió la tarea. En cuanto al lavado de manos, recordemos que su objetivo es reducir la flora bacteriana que esté presente no solamente en manos, sino también en antebrazos. Existen 3 tipos de lavado de manos: el higiénico o el rutinario, el antiséptico o también llamado especial y el quirúrgico. Se dice que el lavado de manos consta de 11 pasos, ¿verdad? Por aquí tenemos una breve reseña de cuáles son esos pasos. Lo primero es mojarse las manos, aplicarse bastante jabón, ¿verdad?, en la superficie de las manos, frotarse las palmas de las manos entre sí, frotar la palma de una mano contra el dorso de la mano contraria y viceversa, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniendo los dedos unidos, rodear el pulgar de una mano con la palma de la otra y viceversa, haciendo movimientos de rotación, frotar la punta de los dedos de la mano de una de las manos con la palma de la otra, haciendo movimientos de rotación, enjuagar las manos, utilizar una toalla para cerrar, la llave, ¿verdad?, del agua, si estamos hablando de que no sea de estas que tienen sensor, que es el ideal porque es el más higiénico, y finalmente pues garantizar o verificar que las manos están secas. O sea, cuando lavamos las manos, a partir de ese momento no debería de haber contacto con ningún tipo de superficie. Y esto incluye lo que son las llaves de agua, las manillas, por ejemplo, de puertas, aunque hoy por hoy, específicamente en industria médica, hay espacios, ¿verdad?, que en buena teoría cumplen con estos detalles, donde, por ejemplo, lo que son los lavamanos ya contemplan mecanismos que evitan el contacto con piel, bien sea por pedal o por sensor de movimiento. En el caso de puertas también muchas no tienen ya pues manillas, sino que con movimiento ya automáticamente abren y cierran. Y precisamente es enfocado a esto, a que no se contamine, porque después de haber hecho el lavado de manos, ¿verdad?, que ya es bastante tedioso el proceso, cometer la imprudencia de tocar una superficie, literalmente devuélvase y repítalo todo. Aunque nos parezca insignificante el contacto que tuvimos, pero lamentablemente no podemos pasar por alto un descuido de este tipo. Puedes separar que me parece que alguien escribió algo por acá.
Sí, gracias, Joan, por ese detalle, ya lo iba a mencionar. Sí, se dice que el tiempo, ¿verdad? Mínimo que uno debería de, de utilizar para un buen lavado de manos es lo que usted se demora en cantar la canción de cumpleaños feliz, correcto. Sí, eso es como casi que un tip, ¿verdad? Para hacerlo bien. No se extrañen entonces cuando estén al lado de alguien que ahí está en la cantada de cumpleaños, no es porque esté celebrando, sino que de pronto pues lo externó, ¿verdad? Verbalmente para medir el tiempo correcto en que está utilizando o realizando este proceso. Gracias por el aporte, compañero. Entonces, lavarse las manos, ¿verdad? Antes de empezar o reiniciar labores. Siempre también importante tener las uñas cortas y limpias y sin pintar. En el caso de las mujeres, generalmente que son las que lo hacen, aquí es evitar cualquier foco de contaminación y obviamente que las uñas largas ponen en riesgo que los guantes se rompan, así que obviamente no es posible andar esas uñas bien pintaditas y largas ahí, aunque sea de moda, pero eso no aplica para estas actividades. Obviamente está de más decir, pero parece mentira, las cosas que parecen obvias hay que decirlas. No falta quien diga, ay, yo no sabía. No se puede fumar, ¿verdad? Dentro de un lugar cercano, ni siquiera a la planta. No se debe mascar chicle tampoco dentro de un área de producción. Y como ya lo decía en su momento, si hay algún tipo de herida, tiene que estar pues bien cuidada, debe estar vendada para reducir cualquier riesgo de contaminación. Justo después de lavarse las manos, ¿verdad? Ya lo decía, es evitar tocar cualquier objeto o superficie. Hay que ingresar inmediatamente al cuarto controlado y tampoco se permiten saludos de mano, ¿verdad? Ahí pues algún gesto que se haga y en muchos casos hasta lo he visto, pues se saludan con el pie. Ahí los seres humanos somos bastante creativos, ahí inventamos nuevas formas de salud. Acá viene unas pequeñas imágenes que nos guían un poquito inclusive hacia la forma correcta de colocarse los guantes. No me voy a detener aquí porque resulta y sucede que en el material de hoy yo coloqué dos videos que voy a necesitar que los vean. Son videos cortitos, pero nos van a guiar acerca de la forma correcta de colocarse las barreras de protección y de algunos cuidados específicos en cuartos limpios, que es el tema que vamos a ver un poquito más adelante. Igualmente aquí en la diapositiva, como lo pueden apreciar, en la parte de abajo viene un enlace de YouTube donde específicamente vamos a poder apreciar el modo correcto de colocarse los guantes, por si gustan dar una revisadita también al finalizar la clase. La esterilización, vean qué interesante este enunciado que estamos viendo ahí en pantalla. No existen grados de esterilización. O sea, yo no puedo decir, esta herramienta está esterilizada a un 80%. O yo no puedo decir, este cuarto tiene un nivel de esterilización del 50%. No, nosotros solo podemos decir si un área o un objeto está estéril o no está, pero no hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio, al menos a su millonésima parte. Consiste en la eliminación de la vida microbiana que logra eliminarse solo a través de tres métodos: métodos físicos, métodos químicos o métodos de radiación. Por ejemplo, cuando hablamos de métodos físicos, es cuando se utiliza el calor seco, el calor húmedo, radiaciones con rayos beta o gamma o radiaciones no ionizantes con rayos ultravioleta. Y si hablamos de esterilización con método químico, es cuando se utiliza el óxido de etileno, por ejemplo, el ácido peracético, los glutaraldehídos o el peróxido de hidrógeno.
Y en cuanto a lo que son los cuartos controlados y cuartos limpios, vamos a conocer la diferencia entre uno y otro, que esto es bastante normal y común, ¿verdad? En la industria médica. El cuarto controlado, este es un espacio, ¿verdad? Donde se cumplen con condiciones muy específicas y especiales para que el producto que se va a crear o a desarrollar ahí adentro tenga precisamente, ¿verdad? Lo necesario para que no presente ninguna desviación ni ninguna anomalía. Aquí hablamos entonces de espacios que tienen que cumplir, por ejemplo, con niveles específicos de aire, de temperatura, de humedad o de estática inclusive. Por otro lado tenemos el cuarto limpio, que como nos dice por ahí el término, son lugares diseñados donde se manejan bajos niveles de contaminación. El cuarto controlado, entonces, va a estar diseñado para garantizar niveles de parámetros estrictos, muy controlados. Temperaturas específicas, humedad específica, flujo de aire específico, presión interior de aire e iluminación. La función del cuarto controlado es mantener esas condiciones óptimas que son requeridas para que la calidad del producto no se vea afectada. El cuarto limpio, por otro lado, ¿verdad? Que es otro tipo, también se le conoce como sala limpia o sala blanca o clean room. Es un lugar especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación. Estos cuartos deben contar con parámetros ambientales estrictamente controlados y casi siempre se utiliza, ¿verdad?, este tipo de indumentaria que vemos en pantalla. Siempre, obviamente, cuando hablamos de la utilización de las barreras de protección, se sobreentiende que la empresa va a tener un espacio específico asignado para que cada colaborador pueda ingresar y colocarse esta indumentaria, ¿verdad?, en un lugar seguro y óptimo. También cuando hablábamos en su momento de lavado de manos, esperamos que existan áreas o zonas específicas con condiciones óptimas para que este proceso de lavado sea completo y seguro. Les decía en su momento, ya hoy por hoy con la tecnología, con los avances y con tantas facilidades que hay en el entorno, prácticamente muchos de los espacios son acondicionados para que haya el menor contacto físico entre el ser humano y las superficies. Dentro de un cuarto limpio, ¿qué es lo que no debemos hacer? Bueno, no se puede usar maquillaje y esto incluye labial, cosmético, esmaltes. No se pueden utilizar joyería de ningún tipo, llámese cadena, aretes, pulseras, anillos ni relojes. Porque todo esto es bien, o sea, son acumuladores de suciedad. Hay que trabajar en condiciones de salud óptimas, es decir, si usted tiene alguna situación de salud, eso hay que reportarlo. No puede acceder una persona, por ejemplo, que esté con un resfrío o que de pronto esté con algún contagio, ¿verdad?, extraño, porque eso pone en riesgo pues la calidad de los productos. Tampoco se puede ingresar con ropa o zapatos sucios ni ningún tipo de herida expuesta. En el tema de las prendas, ¿verdad?, las de ropa que se utilicen para ir a trabajar, tampoco se permiten, obviamente, shorts, pantalones demasiado largos que inclusive se anden arrastrando, como dicen ahí, el ruedo, ¿verdad?, en el piso, vestidos o faldas en general, o sea, entre menos piel expongamos es mejor. No se permite el uso de prendas que impidan, por ejemplo, el uso adecuado de las barreras de protección,
que ahí andamos algún tipo de abrigo, ¿verdad? Que es extremadamente, qué sé yo, grueso o grande, que limite el uso correcto de una, por ejemplo, de una bata. Obviamente está de más decir que está prohibido el uso de gorras o de gorros o algo parecido. Tampoco se pueden tocar objetos de ningún tipo, llámese monedas, billetes, alimentos, ni qué decir el celular, que de por sí está prohibido el uso en la mayoría de las industrias. Y como regla general, no se puede tocar ni levantar nada que haya caído al suelo, ¿verdad? Yo en varias oportunidades que he dado este tema con otros grupos, me atrevo a decir que un 60% de las veces tengo algún estudiante que cuenta la experiencia de algún compañero que fue despedido precisamente por esto, porque levantó algo del piso, a pesar de recibir eh, capacitación, ¿verdad? A pesar de múltiples este, recordatorios acerca de que esto no es permitido, tarde o temprano a alguien tal vez se le va, se le olvida o cree que no lo están viendo y comete este error de levantar objetos que hayan caído al piso. Obviamente prohibidísimo introducir alimentos, medicamentos o cigarros o cualquier tipo de fármaco, ¿verdad? Que obviamente no es legal. ¿Qué sí debemos hacer en un cuarto limpio? Bueno, si vamos a estornudar o a toser, hay que hacer el debido protocolo, que creo que ya todos lo conocemos y que si no lo conocíamos lo aprendimos en pandemia. Hay que evitar tocarse la cara, la nariz o la boca, salir del cuarto, o sea, si alguien va a salir del cuarto, sí o sí tiene que lavarse las manos para volver a entrar. Así piensen que no tocaron nada ni que se contaminaron, pero ya una exposición afuera de una u otra manera puede hacer que se haya contaminado. Reportar al supervisor o al encargado si observan algún insecto, por ejemplo, dentro del cuarto limpio, y cualquier tipo de anomalía, cualquier situación que ustedes dicen esto no está bien, esto no es correcto, hay que informarlo. Pesa mucho, ¿verdad? Las personas que tal vez observaron algo y se hicieron de la vista gorda. Esto hay que levantar la mano, ¿verdad? Hay que ser preventivos. Cosas que parecerían insignificantes podrían detonar en una situación de peligro a futuro. Entonces es mejor hablar. Les decía hace un momentito, ¿verdad? Que en la parte abajito del material que acabo de presentarles van a encontrar dos videos. Este es el primero, acerca de la colocación correcta de las diferentes barreras de protección. Es un video súper bonito, muy completo, viene, bueno, de una forma súper espléndida, va explicada todo el detalle. Y también tenemos esta parte que nos habla un poquito sobre el diseño de las áreas limpias, para que también conozcamos unos detalles ahí interesantes. Porfa, vean los videos, de pronto por ahí ven alguna preguntilla de examen, para corroborar que ustedes pues también asumen esta otra parte, ¿verdad? De repaso que es importante en el programa. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte, tal vez alguna experiencia ahí relacionada con el tema que hayan vivido o que de pronto algún conocido haya vivido. Algún chasquillo ahí de pronto, que eso sí o sí siempre representa aprendizaje para todos y todas. Ninguno. Wendy, Deimer, Felipe, April, Alexa. Perdón, le dije April, es Abril. No, profe, en mi caso, yo soy nuevo en empresa médica y ahorita trabajando en empresa médica, entonces nunca he visto ninguna acción de eso, algo así. Ok, ok. Bueno, entonces, en el caso suyo que tal vez no tiene alguna experiencia previa, ¿verdad? Pues vea todos los cuidados que hay que manejar.
Igualmente, cuando se ingresa a industria médica, pues reciben una muy buena inducción, ¿verdad? En todos estos temas, pero nunca está de más conocer los detalles. Wendy, que levantó la mano. Sí, al menos donde yo trabajo, si se cae una herramienta al piso, hay un recipiente como en la salida para echarlos. Ok. Si se cae un lapicero, igual, y después a la hora de la salida se desinfecta Ujú, con Baix y luego se deja un tiempo ahí, luego se limpia con agua y ya se puede, digamos, en el caso de los lapiceros ya se puede, digamos, volver a la estación, pero después de ujú, darle un buen tiempo con Baix. ok. Y las herramientas, no, digamos, se mandan al área de lavado de herramientas, pero rotuladas. Y Ok. son herramientas que van como más sucias, digamos, que las otras. Ok, excelente. Gracias ahí por ese aporte. Muy bien. Em, ya les digo, yo siempre he sido del pensar que aunque creamos que nadie nos ve, hay alguien que siempre nos va a ver, ¿verdad? Y de todas maneras, en la mayoría de las empresas hay cámaras. Entonces es mejor no jugarse el chance. Así esto nos represente tal vez durar un poquito más en el proceso, pero no cometamos la imprudencia, ¿verdad? De ir en contra de estas normas. Recordemos, el fin último de la bioseguridad es garantizar la seguridad y la protección de la vida. Entonces hay que tomarlo pues con mucha seriedad. Me pareció que alguien más levantó la mano. Sí, profe, yo. Ah, bueno, adelante, John. Digamos, yo tengo un ratillo trabajando en industria médica. Ujú, Digamos, cuando uno entra, a ellos nos explican a todos de cómo se hace, cuando se caen las cosas al piso, de cómo se entra a cuarto limpio y todas esas cosas. Y digamos, más que todo en la empresa en la que yo trabajo, cuando ustedes se caen al piso, digamos, un ejemplo, usted las levanta, se tienen que limpiar con alcohol, y después de eso uno tiene que salir de cuarto limpio, lavarse las manos y volver a entrar. ok, ok, excelente. Muy bien. Y es parte, ¿verdad? Como de los protocolos que cada empresa desarrolla, porque a mí me contaban, de hecho, hace unas semanas atrás que estaba dando yo este mismo tema con otro grupo, eh, la experiencia que en ese particular ellos tenían prohibido levantar nada del piso. Entonces, un compañero fue que se le cayó una pieza y la juntó y literalmente así, sin más ni nada, le dijeron, Dino, salga y de una vez lo despidieron. Pero todo va a radicar, ¿verdad? Dependiendo de la norma que esté establecida, ahí el asunto es seguirla, no pretender hacer lo que antojadizamente queremos, ¿verdad? O creemos que es correcto. Es mejor primero eh, tener clarito los parámetros que maneja cada negocio. Igual, ustedes pueden trabajar en 2, 3, 4 empresas de industria médica que cada una va a manejar sus propios protocolos, entonces es cuestión de adaptarse y de conocerlos muy bien. ¿Alguien más me levantó la mano? Escucho el clic y no lo veo. Ah, ya vi, Wendy, adelante. Sí, digamos, donde nosotros trabajamos, sí, se levantan las cosas, pero con una manita que tienen, es como un Ujú, bracito. ajá. Y, digamos, como para el hecho de eso, de ser conciencia, que están las cámaras y todo el asunto, Ujú, también la política de calidad que tenemos nosotros es fabricado como que si fuera para mi familia. Entonces, o sea, si usted sabe que eso se lo van a, el producto que se está haciendo, se lo va a poner a un familiar suyo, a su papá o a alguien de su familia, obviamente usted no va a incumplir con algo de que está haciendo, o sea, que son protocolos que usted tiene que cumplir. ujú, ujú. Entonces, es como para que la gente haga conciencia y no haga cosas indebidas también. Excelente, muy bonito esa manera en que visualizan ahí en su empresa. Me parece que muy atinado, excelente. Porque sí, hay que ser sinceros, de pronto uno dirá, ah, esto no es ni para mí,
ni sé quién lo irá a usar, ¿verdad? O de pronto, tal vez por un nivel de conocimiento muy limitado, uno diría, ay, ¿esto qué va a pasar? No es nada. Es más, no sé si ustedes han escuchado también como el dicho de que si usted levanta algo del piso en los primeros, creo que son 10 segundos, no pasa nada, algo así es el asunto. Aquí no, ¿verdad? En industria médica es súper estricto todos estos procesos. Entonces me parece muy atinado esa visión, ¿verdad? Que es como estratégica, que le venden al empleado de que piense que es para su familia, ¿verdad? Entonces uno tal vez ahí se concientiza un poquito más, reflexiona un poquito más y obviamente uno pues para la familia quiere lo mejor y me parece muy bien, excelente. ¿Alguien más con algún otro aporte o alguna preguntita? Ok, bien. Entonces, para estar claros, importante que den una revisión, chicos y chicas, del material en general y que por favor puedan ver estos dos videos para reforzar todavía un poco más lo que cubrimos hoy. Ya ahí también está disponible el examen de esta semana que cierra, si Dios lo permite, de hoy en 8, 24 de febrero a las 12 mediodía. En todo caso, preguntas, consultas, cualquier situación ahí, por favor, pues me la hacen saber vía correo electrónico de IPEA. Por ahí he visto para que por favor, no recuerdo si fue de este grupo, pero por aquello, por favor, las consultas son al correo. Me han estado escribiendo en la plataforma, o sea, se meten a la página de IPEA y desde ahí me escriben. A mí me llega una notificación al correo, pero aunque yo les quiera responder por ese medio, genera como un errorcillo. Recuerden que es correo electrónico, no la plataforma por donde nos comunicamos. Porque a veces me preguntan cosillas y yo generalmente les pido que me manden evidencia, tómenle un pantallazo para ver qué es lo que está saliendo. Y en la plataforma no se aceptan los pantallazos, no tiene como esa opción. Así que el correo es lo oficial, por favor. Pues agradecerle las participaciones, agradecer también la asistencia, que eso es pues de mucho provecho. Ojalá vayamos participando un poquito más a futuro. En todo caso, pues fue un placer acompañarles en esta noche. Les deseo un feliz descanso y obviamente estamos en contacto. Nos veríamos de hoy en 8 si Dios lo permite. Que tengan buenas noches todos y todas. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.